El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue abatido a tiros cuando se disponía a pronunciar un discurso en el Overton Ballroom de Nueva York. El asesinato puso fin prematuramente a una de las carreras revolucionarias más inspiradoras que el mundo haya conocido. Malcolm X es sobre todo conocido como una figura política de enorme trascendencia en todo el mundo musulmán, por sus incansables esfuerzos para enfrentarse y combatir el racismo, el imperialismo y la injusticia global. La historia de violencia impune contra nuestro pueblo indica claramente que debemos estar preparados para defendernos o seguiremos siendo un pueblo indefenso, a merced de un racista despiadado y violento. Malcolm Little nació en el estado estadounidense de Nebraska en 1925 y su infancia se vio impactada por el asesinato de su padre a manos de racistas blancos. En su adolescencia vivió en Nueva York. Allí entró en una espiral delictiva que acabó con su detención por robo en 1946. En la cárcel, Malcolm estudió diversas ideologías y finalmente siguió los preceptos del nacionalismo negro de la organización Nación del Islam. Al salir de la cárcel en 1952, se unió a este grupo y ascendió hasta convertirse en ministro y portavoz. Con sus apasionados discursos contra el racismo estadounidense, logró amplia popularidad. También instó a la comunidad negra a educarse, ser fuerte y autosuficiente. Con el tiempo, Malcolm abandonó la Nación del Islam. Tras realizar la peregrinación del Hajj en 1964, abrazó el Islam tradicional. Malcolm X fue una de las primeras voces que criticó la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Durante el mismo periodo, se convirtió en una figura prominente en el avance de los derechos civiles, gracias a su poder retórico que demostró ser su mayor baza. 3 hombres negros fueron detenidos por el asesinato de Malcolm X. 2 de ellos no se encontraban en el lugar del tiroteo aquel día. Décadas después, el legado de Malcolm X sigue siendo fuerte. Su familia y sus millones de seguidores aún dudan de la investigación policial y se preguntan si sus verdaderos asesinos quedaron libres por poderes dominantes. Ahmad Hussain, del grupo de defensa musulmán MPAC UK, que ha considerado a Malcolm X como un modelo para los musulmanes de Occidente, y el Sheikh Ahmed Hanef, que se une a nosotros por Skype, nos acompañan hoy en el estudio para hablar de la vida de Malcolm X. Es un erudito y profesor musulmán residente en el Reino Unido. Bienvenidos al programa, caballeros. Ahmed, voy a dirigirme directamente a ti y preguntarte, obviamente ustedes han impulsado el legado de Malcolm X en gran parte del trabajo que realizan, pero dime, ¿por qué Malcolm X es un modelo tan importante para los musulmanes en Occidente? Claro, porque fue capaz de explicar articuladamente cómo una comunidad de personas, obviamente, se refería en primer lugar a los negros en Estados Unidos, puede liberarse de la opresión, lo cual sigue siendo un modelo a seguir para nosotros en el mundo musulmán de hoy. Básicamente, él entendía que la libertad de una comunidad se enraiza en la resistencia. No se trata de que la gente diga, oh, si podemos deshacernos de tal o cualquier líder político, o de tal o cualquier partido político. Eso no es suficiente para alcanzar esa fuerza, esa resistencia. Tiene que venir de uno mismo y de su comunidad. Y cuando escuchas sus discursos, cuando lees sus cartas y su autobiografía, te das cuenta de que lo que le dice a la gente es que se sienta orgullosa de lo que es. Y obviamente, como musulmanes, y en su época posterior como musulmán ortodoxo, eso ha tenido gran significado para nosotros como musulmanes, para nuestra identidad, y el Islam como religión, en particular, cuando decía que Estados Unidos tiene que entender el Islam, en realidad podemos revisar eso en el contexto moderno. Los musulmanes tienen que entender mejor el Islam. Mientras que Malcolm X vio en el Islam y en la comunidad musulmana de su época una fuerza para superar el racismo y la división y las respuestas a los males sociales de América en aquella época. Nosotros, como musulmanes, tenemos que entender que el Islam es inherentemente una fuerza para el bien y una fuerza para el cambio. Y hasta que entendamos eso, como lo hizo Malcolm X, permaneceremos en este estado de opresión en el que estamos hoy.
Perfecto. Ahora, Sheikh, permítame traerlo a esta discusión. Dígame cómo le inspiró Malcolm X personalmente. Malcolm X influyó en mí hasta el punto de convertirme en musulmán, porque Malcolm X veía el Islam no solo como la verdad final. Cuando digo la verdad final, me refiero a la revelación final de la verdad que se ha producido a lo largo de los siglos, sino también como una teología de la liberación. Y si somos conscientes de la lucha por la justicia de los afroamericanos y los africanos en la diáspora, sabemos que la opresión es total. No se trata solo de una revolución de tipo económico o social o cultural, sino también de una revolución en términos de nuestra imagen de lo divino o comprensión, diría más bien, de lo divino. Bueno, eso es realmente fascinante. Y Ahmed, voy contigo porque antes has mencionado algunos puntos interesantes sobre el hecho de que la comunidad musulmana se encuentra en un estado de opresión en estos momentos. Dime, ¿cómo podemos comparar a Malcolm X con el tipo de liderazgo comunitario que tenemos hoy en la comunidad musulmana? Parece como si nos faltara algo de esa pasión ardiente y desgarradora por la que Malcolm X era tan famoso. Creo que pasión es la palabra adecuada. Él comprendió realmente que el racismo, esa división, estaba destruyendo no solo la sociedad estadounidense, sino las propias vidas de las personas que veía a su alrededor. Y eso es lo que realmente lo impulsó. Eso es lo que lo impulsó en términos de afianzar la unidad. Y eso es algo que todos los líderes musulmanes deben comprender. El Islam en sí mismo es intrínsecamente unidad y justicia. Y por desgracia vemos demasiados imanes, y en el contexto del Reino Unido puedo hablar con toda franqueza de que, por desgracia, en el contexto del Reino Unido, tenemos demasiados líderes de mezquitas que ven sus mezquitas como una oportunidad para dirigir una especie de club social de carácter étnico. Y no se trata solo de unidad. Nuestros líderes de mezquitas, nuestros líderes musulmanes, son tan estrechos de miras. No debemos olvidar que los últimos años de la vida de Malcolm X los dedicó a recorrer África y otras naciones negras, porque quería internacionalizar la causa que era tan importante para él. Se dio cuenta de que el racismo en Estados Unidos tenía que internacionalizarse, por lo que quiso darle prioridad como algo que debía resolverse a través de la ONU. Así que nuestros líderes musulmanes de hoy no solo son divisivos, sino que tienen una mentalidad demasiado pequeña. Y por eso, como comunidad, estamos tan plagados de problemas. Bien, ahora, antes de continuar esta discusión, caballero, Malcolm X, por supuesto, era muy conocido por su oratoria incendiaria y algunos de sus discursos han pasado a la historia como los más memorables y citables de todos los tiempos. Veamos algunos de los mejores discursos de Malcolm X. Let's play out some of Malcolm X at his best. There's nothing in our book, the Quran. No hay nada en nuestro libro, el Corán, que nos enseña a sufrir pacíficamente. Nuestra religión nos enseña a ser inteligentes. Sé pacífico, sé cortés, obedece la ley, respeta a todo el mundo. Pero si alguien te pone la mano encima, enfréntalo. Esa es una buena religión. De hecho, esa es la religión de todos los tiempos. Esa es de la que solían hablar los padres. Ojo por ojo y diente por diente, y cabeza por cabeza, y vida por vida. Esa es una buena religión. Y nadie se resiente de que se enseñe ese tipo de religión, sino un lobo que pretende hacerte su comida. La policía te pone la porra en la cabeza, se da la vuelta y te acusa de haberle atacado. Todos los casos de brutalidad policial contra un negro siguen el mismo patrón. Te atacan, te revientan toda la boca y luego te llevan a juicio y te acusan de agresión. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿Qué clase de libertad es esa? ¿Qué clase de sistema social o político es ese? Cuando un hombre negro no tiene voz en los tribunales. No tiene nada a su favor
aparte de lo que el hombre blanco decida darle. Hermanos y hermanas, tenemos que poner fin a esto y nunca se detendrá hasta que lo hagamos nosotros mismos. Until we stop it ourselves. Conocido como nacionalista negro durante la mayor parte de su carrera, hacia el final de su corta vida, Malcolm abrazó el Islam ortodoxo, influido por la peregrinación del Hajj que realizó en 1964. Durante su estancia en la ciudad santa de la Meca, escribió una poderosa carta a sus colegas de Nueva York, de la que reproducimos algunos extractos. Estados Unidos de América necesita entender el Islam porque esta es la religión que borra de la sociedad el problema del racismo. A lo largo de mis viajes en el mundo musulmán, yo me he encontrado, he hablado e incluso he comido con las personas que en América habrían sido consideradas blancas, pero la actitud blanca estaba alejada de sus mentes por la religión del Islam. Yo nunca antes tuve una experiencia así, de hermandad sincera y verdadera, practicada conjuntamente por gente de todos los colores, independientemente de su raza. Durante los últimos 11 días, aquí en el mundo musulmán, he comido del mismo plato, bebido del mismo vaso, dormido en la misma alfombra, mientras orábamos al mismo Dios, con musulmanes compañeros, cuyos ojos son los más azules, cuyo pelo es el más rubio y que tienen la piel más blanca. Pero en las palabras y en los hechos de los musulmanes blancos, yo sentía la misma sinceridad que sentía entre los musulmanes africanos negros de Nigeria, Sudán y Ghana. Nosotros éramos de verdad todos iguales, hermanos, porque la creencia en un único Dios había quitado el blanco de sus mentes, el blanco de su conducta y el blanco de su actitud. Vuelvo nuevamente con Sheikh Ahmed Hanef para traerle a esta discusión. Ahora, Sheikh, cuéntame sobre esta parte de la gran vida de Malcolm X. Obviamente, sabemos sobre todo de los días en que fue identificado como un nacionalista negro, cuando sirvió con la nación. Pero, ¿qué hay del hecho de que se convirtiera en un musulmán ortodoxo más tarde en su vida? ¿Qué pasa con Malcolm, el musulmán? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que separar la cuestión del nacionalismo negro. Hay que saber lo que quería decir con eso. Y tenemos que separarlo del contrarracismo negro. Creo que en términos del contrarracismo negro, que se remonta a la ideología de la nación del Islam y Elijah Muhammad, a pesar de la época en que se produjo, fue bastante liberador para los afroamericanos. Y la razón es porque el establecimiento de la supremacía blanca pintaba el mundo de una manera evolucionista, en que se veía a las razas oscuras de la humanidad como inferiores y a las razas blancas de la humanidad, como ustedes saben, como superiores. Y lo que Malcolm X y la Nación del Islam hicieron fue darle la vuelta a eso, y básicamente dijeron, ¿quién es la persona que fue culpable de la mayor opresión, la mayor matanza y el mayor genocidio? Y así sucesivamente. Y si había alguien que se suponía que era un demonio, no era un hombre negro, sino un hombre blanco. Por supuesto, se puede ver lo liberador que era. Ya sabes cómo es. Por ejemplo, muchos de los llamados países del tercer mundo, como miran a Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa. Ya sabes, todos emulan Europa, todos emulan a América porque creen que, entre comillas, son las naciones más avanzadas del mundo. Y en virtud de ese hecho, o de esa ilusión, se encuentran bajo el pie de estas organizaciones, de estos países. Por lo tanto, cuando se les enciende el interruptor y se les dice, no, estos son los países más depravados del mundo, digamos, por ejemplo, en un sentido extremo, cambia un poco esa orientación psicológica. Lo que él quería decir con nacionalismo negro es que la gente negra no debería esperar que su opresor
le diera derecho. La gente negra debería reivindicar sus derechos. Y una de las formas en que pueden ejercer sus derechos es siendo autosuficientes, no gastando su dinero en blanquearse la piel, alisarse el pelo, teñirse el pelo, ponerse lentillas de colores y bailar toda la noche. ¿Sabes? Lo que la gente negra debería hacer es ser económicamente independientes en Estados Unidos de América, o en el mundo, como sea posible, con justicia. Y así podrán valerse por sí mismos y luchar contra la opresión internacional por sí mismos. Y así, en el momento en que terminó yendo al Hajj, lo que te das cuenta es que los musulmanes o el Islam no era una religión racista. De hecho, vio a musulmanes, como describe en su autobiografía, cuya piel era la más blanca de las blancas, cuyos ojos eran los más azules de los azules, y cuando les preguntabas por su raza, decían, sí, soy blanco, pero es blanco como una especie de, ya sabes, uno de esos fenómenos que lo describen. Eso es todo. ¿Ves? Dijo que es diferente cuando un hombre blanco se llama a sí mismo blanco en Estados Unidos. Significa que soy superior, soy el jefe. Y con esta experiencia entre los musulmanes, se dio cuenta de que esta ideología de la nación del Islam estaba equivocada. Y regresó a Estados Unidos con un mensaje que ahora también era potente para que los blancos se involucraran. Ahmed, vuelvo de nuevo contigo. Ahora, obviamente, Malcolm, francamente, no le temía a nadie. Ciertamente lo extrañamos ahora, pero ¿cree usted que hay un problema real aquí de que los musulmanes están demasiado asustados para hablar? Quizás están demasiado preocupados por su seguridad laboral, su estabilidad financiera. Malcolm X dio prioridad a su comunidad y a sus creencias. Sí, él priorizó la justicia y describió el racismo como el más explosivo y pernicioso. Y así, cuando se tiene una visión de la injusticia como esa, la pasión por la justicia es inevitable. Y eso es lo que lo impulsó. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra fuerza motriz en la vida? ¿Es la justicia? ¿Es el Islam? ¿O es, como dijiste, nuestra seguridad laboral? ¿Es nuestra comodidad en la vida? Porque la cuestión es, y de nuevo, ya sabes, ¿por qué Malcolm X sigue siendo relevante en nuestras vidas tantas décadas después? Hace solo unas semanas, en el contexto del Reino Unido, hubo un informe sobre la estrategia de lucha contra el extremismo, llamada Prevent, y lo que básicamente detalla es que, entre comillas, los islamistas utilizan el Islam como una forma de definir los juicios políticos y morales. Bueno, sí, eso es lo que hacen todos los musulmanes. Y sin embargo, lo que estamos viendo aquí, en el contexto moderno del Reino Unido, y en todo Occidente también, estamos viendo una criminalización del Islam. Y al igual que en la época de Malcolm X, vimos que el hombre negro, la mujer negra, la comunidad negra eran vilipendiados, denigrados, satirizados, y luego ese odio se interiorizó. De la misma manera estamos viendo que eso también ocurre hoy con la comunidad musulmana. Estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros mismos a través de la lente de aquellos que quieren controlarnos, que nos vemos a nosotros mismos como sospechosos. Vemos nuestros comportamientos como sospechosos. Vemos que debemos tener más cuidado que el no musulmán de al lado con las palabras que decimos, con el tono con el que hablamos. Sheikh Hanef, permítame traerle de nuevo a esto. Por supuesto, algunos de los puntos de vista que Malcolm tenía al principio de su carrera, comenzó a distanciarse o rechazar incluso hacia el final de su vida, cosas como la terminología del demonio blanco. ¿Cree que es justo decir que algunas de las opiniones y puntos de vista de Malcolm X podrían calificarse de racistas al principio de su carrera? Yo diría que sí, pero no pondría el racismo al mismo nivel que el racismo de la supremacía blanca. Y creo que el racismo que Elijah Muhammad había predicado es muy natural, si podemos llamarlo así. Ya sabes, si por ejemplo, cada vez que caminas por la calle, la policía te golpea o te detiene sin ninguna razón en particular, si esa persona de la policía es blanca o negra, no importa. Después de un tiempo crecerás con una especie de disgusto y aversión o incluso odio hacia la policía. Verás, creo que la reacción racista de Elijah Muhammad fue algo así, y básicamente lo que hizo, a pesar de su negatividad, fue lograr un cambio cultural muy importante de la interiorización negra de la supremacía blanca a una afirmación negra de la superioridad de los blancos.
Pero, de hecho, no se suponía que fuera así. De hecho, lo que hizo fue anular el racismo contra el supremacismo blanco, creando un supremacismo propio. Era una falsedad, pero despertó a mucha gente. Y luego, en el proceso, se encuentra que la gente comenzó a hallar contradicciones, solo en sus vidas, solo en términos de relación con otros musulmanes, y así sucesivamente. Encontraron contradicciones en esto, y fueron hacia la verdad. Gracias, Sheikh. Y voy a volver con usted antes de que termine el programa. Solo nos quedan unos minutos, por desgracia. Pero dígame, obviamente hay muchas preguntas en torno a su muerte. No sabemos muy bien qué pasó, porque hay muchas conspiraciones. Pero dígame, ¿qué hemos perdido? ¿Y qué opina de cómo murió? Quiero decir, que seguramente no es coincidencia que uno de estos grandes líderes de la comunidad haya muerto de una manera tan atroz y sospechosa. Por supuesto que sí. Lo que nos quitaron fue a alguien que es un modelo a seguir. Y creo que deberíamos terminar en ese punto, porque lo vemos como un modelo a seguir. Y luego, cuando se lee su autobiografía, se puede entender cómo podemos ser modelos de conducta para los futuros Malcolm X. Lo que quiero decir es que cuando lees su autobiografía, te das cuenta de que admira la fuerza de su madre y de su padre. Su autobiografía comienza contando cómo su madre se enfrentó a una multitud de miembros del Ku Klux Klan que habían llegado con antorchas en mitad de la noche. Ella los detuvo, y eso debe haber sido un recuerdo formativo para él. Y de nuevo tenía una opinión muy elevada. Tenía sus críticas, pero tenía una buena opinión de los intentos de su padre por reavivar el orgullo en la comunidad negra. Así que lo que tenemos que ver en nosotros mismos es que sí, Malcolm X es un modelo a seguir para nosotros hoy en día. Pero ¿cómo podemos ser el modelo a seguir para los futuros Malcolm X? Tenemos que tener la fuerza en nosotros mismos como individuos, como padres, como miembros de la comunidad, si queremos ver surgir a otro Malcolm X, porque ya sabes, es muy tentador mitificarlo, compartimentarlo, decir que era un hombre de esa época. ¿No era genial? Y luego simplemente dejarlo así, dejar su autobiografía y sus lecciones como un libro polvoriento en la estantería. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que era un modelo a seguir. Tuvo sus modelos a seguir. Si queremos volver a verle hoy, tenemos que ser nosotros los modelos y tener también esa fuerza.